Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos con la conferencia número 8 del temario de 50 conferencias, hablándoles acerca de la evolución, involución y revolución. Está conmigo Leonardo Reyes para ayudarnos a profundizar un poco más acerca de este tema. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Jenny, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este maravilloso tema, las leyes de evolución, involución y la ley de revolución. Bueno, bienvenido al programa y bienvenidos todos ustedes que nos están escuchando desde diferentes partes del mundo. Entonces empecemos a hablar un poco acerca de este tema de evolución, involución y revolución. Estaremos hablando de unas leyes, ¿no? ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta conferencia? Bueno, el objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos las leyes de evolución, también conozcamos la ley de involución, que entendamos que la esperanza mecánica que muchas personas tienen de que todo está en evolución y que tarde o temprano todo va a mejorar, pues vamos a tratar de romper esos conceptos, porque se necesita una revolución para que verdaderamente las cosas mejoren. Entonces el objetivo de esta conferencia va a estar encaminado a eso. También vamos a aprender cómo hemos venido evolucionando a través de los diferentes reinos de la naturaleza y cómo estamos relacionados con algo que se llama la rueda del samsara. Y son muchas cosas las que vamos a aprender el día de hoy, entonces pues arranquemos de una vez. ¿Qué sería la evolución y la involución? Bueno, primero, estas leyes son leyes mecánicas. La ley de la evolución nos enseña cómo las especies van evolucionando, no solo las especies animales, sino también los mismos vegetales. Nosotros podemos ver la ley de evolución hasta en un niño que apenas nace, él es indefenso, pero poco a poco empieza a volverse más fuerte, va desarrollando capacidades hasta que llega a un estado máximo de evolución, podríamos decirlo así, que es como la edad de los 30 a 33 años aproximadamente. Tal vez como hasta los 40 años se dice que es como el punto máximo. El punto culmen. Entonces esa es la ley de evolución, que todo lo que existe lo va llevando hasta un punto. Pero lo que se le olvidó a Alejandro Parín, en el libro de Carlos Darwin, él hablaba que todo iba evolucionando, pero hay una ley que es la ley de involución. La ley de involución lo que nos enseña es que ese niño va a empezar, el que ya es adulto, va a empezar a envejecer y va a empezar a perder capacidades. O sea que nunca hay una evolución permanente. No, es una evolución y luego va una involución. Ok. Y lo es mismo, la opuesta, la ley opuesta, son dos leyes opuestas. exacto. Entonces pensar que la humanidad está en un proceso evolutivo, podríamos decirlo así, que la humanidad hace mucho tiempo estuvo en un estado evolutivo. En este momento ya no está en evolución. O sea, en este momento estamos involucionando. Estamos ya en evolución. Fíjate, Jenny, y todos los que nos pueden ver, que la humanidad ya se asemeja más a un animal que a un humano racional. Claro. Vemos las guerras, la prostitución, el degeneramiento, todas las cosas macabras que se están dando en el planeta. Y eso nos permitiría reflexionar si verdaderamente estamos evolucionando. Bueno, Leonardo, pues si nosotros nos miramos de forma lógica, no estamos evolucionando, porque vemos que cada año que pasa, cada día que pasa, pues las cosas son un poco más fuertes, ¿no? Vemos cosas cada vez más terribles en nuestro planeta. Bueno, Leonardo, pero entonces, ¿para qué nos sirve hablar de estas dos leyes acá dentro de nuestro conocimiento, nuestro camino hacia el desarrollo interior? Bueno, estas dos leyes es importante conocerlas, porque el objetivo es trascenderlas. Nosotros vinimos a este mundo, plano físico, material, vinimos a hacer un curso, ¿sí? Ese curso consiste en volver al punto de partida original. Ese punto de partida original se le conoce como los cielos o también como el absoluto, pero la idea es volver con un 100% de conciencia. Como hemos venido hablando en las diferentes conferencias, nosotros venimos, en este momento tenemos un 3% de conciencia y la idea es desarrollar toda la sabiduría. Cuando logremos desarrollar toda la sabiduría, lograremos un estado que se le conoce como la autorrealización y a eso se le conoce como el éxito.
Para lograr el éxito se necesita conocer muy bien estas dos leyes. Pero también existen otras alternativas de volver al punto de partida original. Hay algo que se llama el fracaso. Cuando a una chispa se le dan, cuando hablo de chispa me refiero a una parte espiritual, a un 3% de conciencia, le van a dar una oportunidad, le van a dar 3000 oportunidades de crear almas. O sea que va a tener derecho a tener 3000 almas. Lo que hablábamos en la conferencia de la muerte. Sí, exacto. Le van a dar la oportunidad de crear 3000 almas y por cada alma va a tener derecho a tener 108 existencias. Lo que nos quiere decir es que vamos a tener la oportunidad de tener 324.000 oportunidades para lograr el éxito. Eso es la multiplicación de 108 Por 3.000. 3.000. Por 3.000, exacto. Si se cumple ese lapso y no hemos hecho el trabajo, pues lamentablemente tendremos que volver al absoluto como fracasados después de que se dan pues los 3.000 giros. En ese caso, no volveríamos con toda la sabiduría que pudimos adquirir. Simplemente se perdió el tiempo en esto que vamos a llamar la rueda samsara. O sea que si nosotros logramos el triunfo, estaríamos saliendo con un 3% de conciencia y volviendo con un 100% de conciencia al absoluto. Así es. Pero si sea el caso del fracaso, saldríamos con un 3% de conciencia y volveríamos con el mismo 3% de conciencia. Sí, eso lo que haría es que nuestro ser espiritual lamentablemente ya no adquiriría la sabiduría de la naturaleza, que es el objetivo que todos los seres nos hemos trazado una vez vinimos a esta No manifestación. aprendería nada de toda esa experiencia, No. 324.000. Oportunidades, no aprendería nada, la conciencia se pierde. Existe otra oportunidad de volver al absoluto, se le conoce como la renuncia. La Madre Divina, que es la parte del amor que cada persona tiene, si ve que su chispa espiritual, su 3%, está sufriendo mucho en esto que vamos a llamar la rueda del samsara, en las leyes de evolución e involución, y ve que no tiene la fuerza para hacer un trabajo espiritual, ella puede pues arrancar a esta chispa de la rueda del samsara y devolverla al absoluto sin necesidad que se den los 3.000 giros o se quemen las 3.000 almas en la rueda del samsara. Pero ¿cómo se haría esa renuncia? Digamos, yo estoy aburrida de la vida y digo, bueno, ya renuncio, devuélveme al absoluto, o tiene que haber un procedimiento especial. Sí, hay un proceso especial, se dan los juicios. Nosotros vimos en la conferencia número 2 algunos juicios. En esos juicios se ve que es una chispa muy débil. Internamente le hacen una prueba relacionada con un guardián, que es un guardián de aire. Si la persona pasa esa prueba, pues va a volver al absoluto. Si no la pasa, pues tiene que volver a nacer. ¿Y cuál sería la prueba? La prueba es que cuando están en ese juicio, en el último juicio, una vez se han desencarnado, él se va a encontrar con un remolino grandísimo, un tornado de aire. Si la chispa al ver ese tornado no sale corriendo, sino simplemente se deja tragar por el tornado, significaría que no tiene la fuerza para defenderse. Pero si al contrario, al aparecer ese tornado y él ve el tornado y sale corriendo a esconderse, significa que todavía tiene fuerzas de vivir. Así diga acá que no tiene fuerzas. Exacto. Bueno. Por lo menos tiene fuerzas para esconderse y por lo tanto tiene que seguir en la rueda del samsara. Pero como te comentaba Jenny, eso es un proceso interno, lo manejarán ya las partes divinas de cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que has hablado mucho de la rueda del samsara. Me gustaría que nos explicaras un poco más este proceso. ¿Qué es eso de la rueda del samsara? La rueda del samsara nos habla sobre la ley de evolución y la ley de involución. Entonces, por un lado, asciende la ley de evolución. La ley de evolución está relacionada con los diferentes reinos de la naturaleza. Entonces, en la rueda del samsara se dice que todas las esencias son conectadas al reino mineral. Ahí aprenderán algunas cosas. Luego estas esencias, una vez han evolucionado, pasarán al reino vegetal. Luego al reino animal. Y cuando ya han aprendido lo suficiente, entrarán al reino humano. O sea que nosotros no venimos del mono, sino... No, venimos desde algo más atrás, que son los minerales. ¿Sí? Y tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, las culturas antiguas, muchos sabios indígenas, saben que a través de determinada tierra se puede uno curar. ¿De dónde vienen esos conocimientos ancestrales?
Pues alguna vez fuimos plantas, alguna vez fuimos animales, alguna vez fuimos minerales. Y el objetivo de esto es que tengamos esa sabiduría. Claro, ¿cierto? ese es el objetivo. Pero fíjate que la rueda del samsara, una vez entramos al reino humano, si no hacemos nada para transformarnos, entraremos a un reino que se llama el reino humanoide, que O ya sea es la que ahí parte a partir de ese punto empezaría la evolución. empezaría la involución. Entonces, cuando digo humanoide, ya es que somos como máquinas controladas por nuestros defectos. Y si no hacemos nada en el reino humanoide, pues bajaremos al reino animaloide, luego al reino vegetaloide y por último al reino mineraloide. Y cuando se da ese punto, entonces se dice que se dio un giro en la rueda del samsara. Nosotros vamos a tener la oportunidad de dar 3000 giros para poder volver de nuevo al punto de partida original. Bueno, Leonardo, pero me gustaría que nos detallaras un poco más este proceso de la rueda del samsara. ¿Cómo así que venimos del reino mineral y terminamos en el mineraloide? Explícanos un poco más todo esto. Bueno, claro que sí. Entonces, la ley de evolución lo que nos enseña es que todos salimos, como lo comentaba, del sagrado sol absoluto. Es como el cielo. Y que una vez salimos de ahí, entonces el alma, los 3%, las esencias, las partes espirituales, son conectados al reino mineral. ¿Sí? En el reino mineral los va a guiar el maestro Anubis, del cual hablamos en la conferencia número 2. Él es encargado de la ley de evolución. Apenas son conectados al reino mineral, el alma del mineral se le conoce como gnomo y pigmeo. Ah, ese es el famoso nombre. El famoso gnomo, que nosotros hemos visto tal vez como esos enanitos barbados con sus gorritos, verdaderamente. Como los cuentos de los hermanos Grimm, Sí, o algo así. exacto, esos son los famosos gnomos. Al gnomo o a ese mineral le van a dar un cerebro que se llama el cerebro emocional. Ese cerebro es la capacidad de aprendizaje. Y ese cerebro emocional le va a permitir sentir al gnomo. Es bueno que sepamos que el gnomo es como el alma, entonces ese gnomito se puede mover para todo lado. El mineral pues obviamente va a estar ahí quietico, ¿sí? O sea, la piedra está quietica, pero el gnomo, el es alma, como el alma de la piedra. exacto, ese sí va a poder moverse, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese gnomito? Ese gnomo va a ir a aprender, los gurús o los maestros le van a dar sabiduría y le van a ir enseñando cosas sobre ese reino. Y como tiene el cerebro emocional, va a empezar a crear sus primeros defectos. Va a empezar a crear los defectos de la antipatía, de la desobediencia, que posiblemente ellos son muy juguetones. Tú te vas a dar cuenta, si hacemos ese ejercicio de despertar la conciencia, ellos quieren estar jugando todo el día y cuando los maestros les dicen, bueno, vamos a aprender, entonces empiezan, no, yo quiero seguir Aparecen jugando. los primeros, claro. Entonces empiezan ya eso de ser a los gurús. Ellos los dejan porque es importante que empiecen a crear esos defectos. ¿Por qué es importante que empiecen a crear defectos? Ya más adelante, cuando lleguemos al reino humano, lo vamos a entender, Okay. porque dentro de esos defectos está atrapada como toda la sabiduría que se va a adquirir en esos reinos. Van a haber varios, en el reino mineral vamos a encontrar varios tipos de minerales evolutivos, como es el oro, los cuarzos, los rubíes, el carbón, los diamantes. O sea, todos los ellos. minerales que tienen algún valor. Sí, el petróleo Son también es... hermosos hacia la vista. Ah, o que tienen de pronto una función también dentro de la sociedad humana. Sí, estos los vamos a llamar como los minerales evolutivos. Después de miles de años de que está en este proceso de crear defectos, entonces cuando el maestro Anubis ve que ya creó los suficientes defectos, ahora esa alma es conectada al reino vegetal. En el reino vegetal va a estar conectado a plantas evolutivas como los cítricos, el mármol, los eucaliptos, plantas hermosas, frutales. Las flores también serían Las evolutivas. flores son también altamente evolutivas. Y esta alma, cuando se conecta a una planta, ahora se le llama como elemental. Los famosos elementos. Los famosos elementales, que también los hemos visto, como tú lo decías, en los cuentos de los hermanos Grimm o en lo de Disney, como las hadas,
Sí, Ellos inclusive son- hay un artista que se llama Joseph Joffre que pintó varios cuadros sobre los elementales. Hadas, gnomos. Seguramente tuvo la oportunidad de verlos. Sí, posiblemente haya sido así. Lo cierto es que en el reino mineral ahora le van a dar otro cerebro. Recordemos que un cerebro es como la capacidad que se tiene de aprender. Es como una función, porque nosotros conocemos el cerebro como pues, el cerebro y ya, Sí. como eso que tenemos ahí dentro de nuestra cabeza. Sí, pero más que una función es una inteligencia. Entonces está la inteligencia emocional, la de la que hablamos de los gnomos. Ahora le van a dar otra inteligencia, que es el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Ese cerebro les va a permitir sentir miedo, las plantas ya sienten miedo, dolor, ¿sí? Placer. Y a través de este cerebro instintivo, pues van a empezar a crear más defectos, porque ahora tienen que aprender a defenderse, a desarrollar sus instintos de supervivencia, etc. El motor instintivo sexual sería el segundo cerebro que ya se le adjudica a los vegetales. A los vegetales. Bueno, y después de que pasa por ese reino vegetal. Bueno, ya ahí sigue creando más defectos, pues. ¿Pero eso es en una sola existencia como vegetal o...? No, son muchas. Muchas. No te imaginas la cantidad de tiempo que se necesita para que esta alma empiece a crear defectos y empiece pues, a evolucionar. Es algo muy, muy largo. Bueno, pero después de que crea los suficientes defectos en el reino vegetal, ahora el maestro Anubis ordena que sea conectado este elemental al reino animal. En el reino animal, esta alma va a tener el nombre de ánima, las famosas ánimas, así se les llama a las almas de los animales. Ah, de los animales, porque yo he escuchado algo de las ánimas benditas que tenían que ver como con las personas que se habían muerto, o sea, no es eso. No, no tiene que ver absolutamente nada. Así como la planta tiene su alma, que es elemental, los animales tienen sus almas Que y serían se les llaman las ánimas. Ujú. Las ánimas. Va a estar en animales evolutivos, como el león, como el cóndor, como encontramos el alce, la jirafa, el rinoceronte, el zorro. Bueno, animales majestuosos, hermosos. Sí, exacto. Esos son los animales evolutivos. A diferencia del reino vegetal, ahora va a poder moverse. Y esto hace que empiece a crear más defectos. Además de eso, ahora los animales son divididos en macho y hembra. Y eso hace que empiecen ahora a fornicar, a desarrollar todos sus instintos de reproducción, su orgullo, su vanidad. Fíjate que, por ejemplo, hay diferentes animales que cuando van a entrar en celo se ponen muy hermosos para tratar de conquistar a su pajarita, ¿sí? Y Sí. nosotros vemos esos comportamientos también en la parte humana, porque traemos Ya eso. venimos desde allá con esos Claro. defectos. Pero queda un poco difícil creer, pienso yo, que la creación de los defectos sea algo que ya esté planeado por la misma naturaleza o por la misma divinidad, que sea necesario que nosotros creemos defectos. Claro, es necesario porque ahí está la sabiduría de toda la naturaleza. Está el entendimiento de todos los reinos dentro de cada uno de esos defectos. Bueno, fíjate que después de que se crean muchísimos más defectos, en este caso el reino, la creación de defectos en este reino es mucho más acelerada, porque ya tiene que asesinar, ¿sí? O ya tiene que correr para que no se lo coman, ¿cierto? Entonces ya crea los suficientes defectos. Una vez el maestro Anubis ve que estas ánimas o estos animales ya han creado los suficientes defectos, ahora es conectado al reino humano. En el reino humano se le van a dar 108 existencias, de esto ya lo hemos hablado en varios programas, pero 54 existencias van a estar en el reino evolutivo y las últimas 54 existencias estarán en el reino involutivo. O sea, en la existencia 54 estaremos llegando al culmen de la evolución humana. Y de ahí para abajo ya entraría toda está en el reino humano, pero ya serían las últimas 54 que ya serían involutivas. Para lograr la autorrealización, que es el trabajo del que estamos hablando en estas conferencias, ¿es necesario llegar a ese culmen o puede hacerse en cualquiera de las 108 existencias?
Yo pensaría que tendría que ser, ya habiendo pasado algunas existencias, porque se necesita que también el cerebro intelectual, es bueno que lo sepamos cuando entramos al reino humano, nos dan otro cerebro, ese cerebro es el cerebro intelectual, eso es lo que nos diferencia de los animales. Ahora vamos a poder imaginar, y no solo vamos a imaginar, sino que también vamos a poder tener libre albedrío a causa de nuestra capacidad de reflexión. Vamos a poder reflexionar sobre nuestros propios defectos. O sea que una planta o un animal no tiene libre albedrío, ellos simplemente... Ellos son esclavos de sus instintos. Nosotros tenemos el libre albedrío y podemos decidir si alimentamos los defectos o al contrario no los alimentamos. El gusanito de la conciencia, ¿sí? El diablito y el angelito que nos dice cometa el error o no lo cometa. Claro, eso está y eso se da gracias al cerebro intelectual. Lo que debemos entender es que apenas entra el reino mineral, pues vamos a estar como en tribus alejadas y poco a poco empezaremos ya a entrar a caseríos, posteriormente a pueblos y así sucesivamente vamos a ir como agrupándonos entre más y más seres hasta que llega un momento donde pasamos a la existencia 54. Y ahora entramos a partir de ahí al reino humanoide. ¿Qué característica tiene este reino humanoide? ¿Qué diferencia al humano del humanoide? Que en el reino humano el cerebro intelectual tenía la capacidad de dominar el instinto y la emoción. En el reino humanoide ahora el instinto, los instintos y las emociones dominan la parte intelectual. Ya utilizan los instintos y las emociones al intelecto para alimentarse. Fíjate que de pronto en el reino humano cuando íbamos a robar, la reflexión, el intelecto nos decía no lo hagas. Está mal. Está mal. Ahora en el reino humanoide ya no nos dice no lo hagas, sino les dice a uno espere que esté alejado, guárdelo y páselo allí, planea cómo lo va a robar. Sí, entonces ya es diferente. O sea, ya nuestro intelecto está al servicio. Exacto, de nuestros instintos y nuestras pasiones. Si antes teníamos el deseo de adulterar, nuestro intelecto nos decía no lo hagas, vas a perder tu matrimonio. Ahora es diferente. Ahora el intelecto le dice vístase así, eche ese perfumito, apague el celular, diga que tenía reunión en el trabajo. Que no se den cuenta. Que no se den cuenta. Cuando se entra a esta etapa del humanoide, pues los defectos empiezan a crecer muchísimo más, porque ahora utilizan el intelecto para alimentarse. Y así empiezan a transcurrir las últimas 54 existencias. Cuando se está cerca de las 108 existencias, la esencia está demasiado contaminada. ¿Sí? Y cuando pasa eso, la mayoría de las veces las razas se acaban. Eso lo hablaremos en otras conferencias. Si hablamos de nuestra raza o de la humanidad en este momento, ¿en qué parte de esa rueda se encontraría? Yo pensaría que nos encontramos en la última etapa del reino humanoide. Ya terminando. Sí, lo que estamos viendo en este momento en el mundo es algo muy serio, muy involutivo, podríamos decirlo así. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando se acaban las 108 existencias o cuando acabamos esa etapa? Una vez se terminan las 108 existencias, la persona no quiso trabajar sobre sí mismo, entrará ahora al reino animaloide. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez terminan las 108 existencias, volverá a nacer, pero ahora nacerá como un animal involutivo. Entonces nacerá posiblemente como un perrito, digamos ya cruzadito, criollo, le decimos acá en Colombia, perdón, un gatico de la calle, lo pueden mandar como un burro de carga, ¿sí? Y ahí empezará a desintegrar los defectos que no quiso eliminar a las buenas. buenas. Ya son animales que tienen mucho más sufrimiento. Sí, fíjate algo curioso, que hay muchos animalitos domésticos que se asemejen a un humano. ¿Sí? La mayoría. La mayoría. Y eso se da porque posiblemente esos animalitos ya fueron humanos y están ahora en el reino animaloide. ¿Y ellos fueron de pronto parte de la familia? Posiblemente. No, digamos, se murió el abuelito y iba en la 108, entonces llegó un perrito a la casa, puede que sea él. Posiblemente.
y es hasta celoso y bueno, es muy curioso, llaman a comer y es el primero que se sienta. Eso ya poco a poco lo iremos investigando. En este reino animaloide pues empezará a desintegrar sus defectos, que no quiso eliminar a las buenas, tendrá que eliminarlos a las malas, repitiendo siempre las mismas acciones, hasta luego pasar de animales grandes como a insectos y posteriormente de pasar a insectos, entrará ahora al reino vegetaloide. En el reino vegetaloide ahora estará conectado a plantas involutivas, Como por ejemplo. como por ejemplo el pasto, algunos hongos, la hiedra venenosa, los musgos que nacen en las aguas sucias. Ya la maleza o La maleza. las plantas que ya no Y- tienen ningún valor, que las personas prefieren quitarlas, ya Exacto. estorban, digámoslo así. Y quién diría, pero ahí hay unas esencias que están desintegrando los defectos que no quisieron eliminar a las buenas. Una vez han pasado por tal vez hasta miles de años en ese reino vegetaloide involutivo, entrará al reino mineraloide. Y en el reino mineraloide desintegrarán los defectos más pesados que tenía. Encontramos minerales involutivos como todo lo que son las diferentes aleaciones, todo lo que es por ejemplo baldosas, pisos, Una piedra. Que una no piedra tiene que ningún no valor, tiene sería ningún nítida. valor, posiblemente de pronto tal vez estos muros, estos cementos podrían ser involutivos, y así sucesivamente las llantas de los carros que están girando constantemente, desgastándose, esos podríamos decir que son minerales evolutivos. Bueno, lo cierto es que una vez desintegran todos los defectos, absolutamente todos los defectos, los maestros ven la involución, se me olvida decirlo, lo maneja un demonio que se llama Tifón Bafometo. Él es el encargado de hacer que todas las chispas vayan desintegrando los defectos. Una vez hayan desintegrado el último de los defectos, lo examinan y ahora vuelven y lo conectan al reino mineral evolutivo, y se dice que ahora ha dado una vuelta en la rueda del samsara. Bueno, a mí me gustaría preguntar, ¿qué forma hay para comprobar esto? ¿Cómo podemos llegar a recordar una vida como minerales, como vegetales y poder corroborar que toda esta información es correcta? Bueno, ustedes van a ver en alguna parte acá de la pantalla un link que los va a dirigir a la conferencia número 3. En la conferencia número 3 hablamos sobre el desdoblamiento astral consciente, y a través de esta práctica ustedes pueden ir a averiguar cualquiera de estas existencias pasadas, o por qué no, si de pronto estuvieron en uno de los reinos, qué chévere sería que ustedes pudieran hacer una de estas investigaciones y así poder corroborar esto a través del desdoblamiento astral consciente. Bueno, ahora pues nos gustaría saber cómo podemos salir de todo esto, porque realmente la rueda del samsara parece como algo muy repetitivo y muy terrible, ¿no? Entonces sería bueno saber cómo salir de ahí. Bueno, Jenny, como tú lo decías, si es algo mecánico y monótono, imagínate que se tienen que dar 3000 giros en esta rueda para poder llegar al famoso fracaso. Pero no es necesario. Hay algo que se llama la revolución. Y la revolución es que nosotros, estando en el reino humano o estando en el reino humanoide, cualquiera, podemos hacer algo que se llama la revolución de la conciencia. Y esta revolución de la conciencia se basa en aprender a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso se llaman así, de la revolución de la conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a eliminar los defectos que hemos venido creando en los diferentes reinos. Voluntariamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que empezar a observar nuestro cerebro intelectual. Todos los pensamientos que tenemos. Agradables, desagradables, miedos, futurizaciones. Y la idea es que cuando observemos alguno de estos defectos en nuestra mente, pues empecemos a eliminarlos, los juzgamos y mentalmente decimos: Madre Divina, mátame este yo. Si estoy sintiendo envidia y estoy imaginando que me voy a comprar algo para generar la envidia a los demás, pues yo me juzgo, eso es intelectual. Madre Divina, mátame este defecto, o Madre Divina, mátame este yo. Y si empiezo a hacer eso, pues voy a empezar a limpiar mi cerebro intelectual. Si empiezo a hacer lo mismo con mi cerebro motor instintivo sexual,
tengo un instinto de golpear a alguien, tengo un instinto de celos o un instinto lujurioso, adúltero, Lo todos que hablábamos de robar. lo que hablábamos del Instinto robar, que viene ese del es- reino animal. claro, si estoy sintiendo eso, eso es animal, pero si yo me doy cuenta que está mal y lo quiero eliminar, pues Madre Divina, mátame este yo. Sí, igual forma con la parte emocional. Fíjate que la parte emocional fue la primera que se creó Ujú. y por eso en cualquier momento entramos en un estado de odio, de depresión, de melancolía. La idea es que cuando observe esas emociones, las empiece a juzgar y las empiece a eliminar. Entonces, la idea es eliminar todos los defectos que creamos a través de la naturaleza. Eso se llama humanizarse y eso se hace con el primer trabajo, que es eliminar los defectos, el primer factor. Cada defecto que vamos eliminando le vamos sacando un porcentaje de sabiduría sobre esos reinos de la naturaleza. Claro que sí. Cada vez que tú vas eliminando tus emociones, vas a empezar a sacar sabiduría de los gnomos. Si vas eliminando tus instintos, vas a empezar a sacar sabiduría del reino animal. Podrías entender, por ejemplo, por qué los lobos se comportan así, porque uno se comporta así. Ujú. ¿Sí? Empezamos a sacar sabiduría de las plantas, vamos a descubrir los procesos de la vanidad, porque las plantas también son muy vanidosas, ¿cierto? Y así somos nosotros. Bueno, el segundo factor de la revolución de la conciencia será el nacer. Todas las esencias que nosotros estamos liberando a través de la muerte psicológica tienen que ser fusionadas en la columna vertebral a través de la práctica del nacimiento espiritual, donde pues vamos a hablar también en una conferencia del nacimiento espiritual. Es una práctica sexual donde el hombre y la mujer aprenden a controlar su mente, aprenden a controlar su instinto sexual, el instinto y el deseo de derramar la energía. Sí. Y en vez de derramar la energía, cuando se da el coito sexual, aprenden a transmutar esas energías por la columna hasta el cerebro. Lo que va sucediendo es que la energía que se va condensando en cada una de las vértebras va a empezar a hacernos recordar la sabiduría cuando estábamos en esos reinos. Cuando empecemos a regenerar el cuerpo físico a través de la transmutación sexual, recuperaremos la sabiduría de los gnomos, de los minerales. Cuando regeneremos el cuerpo vital, recordaremos la sabiduría de las plantas. Y así sucesivamente cuando vamos creando el cuerpo mental, astral, causal, y así sucesivamente se empieza a integrar y a recordar toda la sabiduría que alguna vez tuvimos. O sea, lo que yo entiendo es que con la muerte psicológica liberamos esas esencias, esas sabidurías, pero con la sexología superior las vamos como acumulando, las vamos Exacto. guardando. Y se va recuperando el conocimiento que hace mucho teníamos, el conocimiento de la naturaleza. Bueno, me hablabas de 3 factores, ¿cuál sería el tercero? El tercer factor sería el sacrificio por la humanidad. Sacrificarse por la humanidad es enseñar estos conocimientos a todo el mundo. Cuando hablamos de revolución estamos hablando de una fuerza dinámica. Y esa fuerza que nos puede ayudar a autorrealizarnos, a revolucionarnos, solo nace cuando empezamos a ayudar a otros. Cuando empezamos a compartir estos temas a las demás personas de una forma gratuita y desinteresada. Entonces, cuando le enseñamos a otras personas, empezamos a sentir ese ánimo y ese impulso para poder revolucionarnos. Esos Bueno, son los 3 factores. ¿Cómo me salgo yo con esos 3 factores de la rueda? O sea, estoy en la existencia, pongámosle 56, Sí. y decidí, bueno, la 106, y decidí hacer este trabajo. ¿Cómo lo podemos ver en esa rueda de samsara? ¿Cómo salgo yo cómo salgo de esa involución y esa evolución? Bueno, tendríamos que utilizar la imaginación, pero imaginemos que estamos en la 108 o en la 106, Sí, en las 106. últimas. Empezamos a eliminar los defectos, se le llama revolución porque empezamos a devolvernos. Ah, nos vamos hacia el otro Exacto, lado. nos empezamos a volver. El sacrificio nos da la fuerza y empezamos a eliminar todos los defectos intelectuales, luego todos los defectos animales, luego los defectos vegetales y luego eliminamos todos los defectos minerales. Una vez ya eliminamos todos los defectos, salimos por el otro lado, por la muralla de Plutón, que así se le conoce ese punto, salimos con toda la sabiduría de la naturaleza. Y no tendremos que volver Y a no pasar por tendríamos esa que rueda de volver samsara. jamás. Nos liberamos de la rueda mecánica del samsara. A eso le Trascendemos llamaríamos el éxito, ¿cierto? el éxito, Ujú. la autorrealización íntima del ser. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Creo que quedó muy claro el método a través del cual vamos a poder salirnos o liberarnos de estas leyes mecánicas.
te agradezco por habernos ayudado en el día de hoy, habernos ayudado a profundizar sobre este tema. No, a ti, gracias Jenny por habernos invitado y pues recuerden, lo importante es que empecemos a practicar estos temas, que los empecemos a investigar, no tanto de pronto nos documentemos en libros, sino aprendamos las técnicas esotéricas para poder comprobar esto por nosotros mismos. Sí, estas conferencias están encaminadas a la práctica, a que esto que estamos aprendiendo, porque cada conferencia es una herramienta diferente, unas herramientas diferentes, no se quede en la teoría, sino que realmente empecemos a comprobar y a experimentar. Entonces, pues seguiremos hablando más adelante de otros temas. Agradecemos la participación de todas las personas que nos están viendo y hasta un próximo video. Adiós. Hasta luego.